Bienvenidos y bienvenidas a Creativos en Regla, una producción pensada para fortalecer el conocimiento, la autonomía y los derechos de quienes crean cultura en Colombia. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, yo diría que vital para quienes crean en Colombia, los derechos de autor. Pero ojo, con la lupa puesta en las artes vivas. Exacto. Todo eso que pasa en un escenario, teatro, danza, música en vivo, el performance. Tenemos en nuestras manos material que explica, cómo se aplican estos derechos específicamente en las presentaciones, ya frente al público, y también algo que me parece fundamental. ¿Por qué es tan importante proteger la creatividad, pero en un sentido mucho más amplio? Ajá. Y esto tiene respaldo, ¿no? Viene del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y de la Corporación Piensa. Así que, tiene un peso institucional. Así es. La idea hoy es justamente esa, desglosar esas reglas del juego para lo escénico. Entenderlas bien, pero también ir un poquito más allá, ¿no? Comprender el valor, digamos, profundo que tiene el derecho de autor. Exacto. Verlo como lo que es, una herramienta de reconocimiento, sí, pero también de equidad y, muy importante, de sostenibilidad para los artistas, los gestores, todos los emprendedores creativos aquí en Colombia. Así que empecemos a desempacar esto. ¿Qué pasa exactamente en términos legales, prácticos, cuando una obra cobra vida ahí, sobre las tablas frente a la gente? Bueno, arranquemos por ahí. Arranquemos con lo que parece la regla de oro, ¿no? El punto de partida. Cualquier obra que se presente en vivo, y esto es súper importante, no importa si es en un teatro gigante, en el patio de un colegio o en una plaza pública. Donde sea, activa inmediatamente los derechos de autor. No hace falta que quede grabada o fijada para siempre. El simple hecho de la representación pública ya genera cosas. El material es muy enfático. Toda obra representada en vivo activa derechos de autor. Tal cual. Entonces, subirse a un escenario no es solo un acto artístico, sino que trae una responsabilidad legal y, como dicen también, ética. Y lo fascinante es ver el soporte legal de eso. Si en esa presentación estás usando una obra que no es tuya, un texto de otro autor, una coreografía que ya existe, una canción de alguien más, incluso una adaptación. Claro, una adaptación de una novela, por ejemplo. Exacto. Es indispensable sí o sí tener la autorización previa del titular de esos derechos. Y ojo, que ese titular puede ser varias figuras. El autor mismo, la autora, si viven. O sus herederos. O sus herederos, claro. O un editorial que tenga los derechos. O una sociedad de gestión colectiva. Aquí en Colombia, las normas principales son la Ley 23 de 1982, que es como nuestra ley madre de derecho de autor. La base. La base sí. Y muy importante también la Decisión Andina 351 de 1993, que nos conecta con los otros países andinos y se aplica directamente. Y justo ahí tocas un punto que genera, muchísima confusión. Ajá. La idea de que si la función es, comunitaria o educativa o sin ánimo de lucro, entonces como que uno ya se puede saltar el permiso. El famoso es gratis, no pasa nada. Exacto. Pues resulta que no. El artículo 30 de esa Decisión Andina 351 es clarísimo. Dice que cualquier forma de comunicación pública requiere autorización. Punto. No importa si cobras entrada o no, si hay ganancia directa o no. La comunicación al público, eso es lo que activa la necesidad del permiso. Y eso nos lleva directo a saber a quién acudir, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿y ahora qué hago? En Colombia, las entidades claves son, principalmente, SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores, para la música. Los compositores de las canciones. Eso. Luego está ASINPRO, que es la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. Ellos representan a los que cantan o tocan esa música, los intérpretes, y también a los productores de los discos, los fonogramas. Ajá, los derechos conexos, ¿qué llaman? Correcto, derechos conexos. Y finalmente está la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la DNDA. Esa es la oficina del gobierno que se encarga, entre otras cosas, del registro de las obras. Ya vamos a hablar de eso. Y también funciona como un lugar para buscar acuerdos, para conciliar si hay algún problema. Entender quién hace qué es súper importante para no perderse. Incluso si la entrada es libre o el evento es comunitario, si estás usando obra ajena, el respeto por los derechos de autor es obligatorio. No hay tutía, como dicen. No hay excusa. Y claro, está la otra cara. Si la obra que presento es mía, la creé yo o mi grupo, pues tengo todo el derecho a que nadie más la use sin mi permiso.
Funciona para los dos lados. Es una protección mutua, digamos. Perfecto. Eso aclara mucho el tema de usar creaciones de otros. ¿Cómo hago yo para proteger mis propias obras? Las que yo escribí, compuse, coreografié, diseñé, y ahora quiero llevarlas a escena. Ya no es pedir permiso, es asegurarme de que lo mío esté cuidado. Como 3 pasos esenciales. Sí, mira, la primera es quizás la más obvia, pero fundamental. Registrar la obra en la DNA, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Aunque hablemos de algo tan, digamos, efímero como una puesta en escena, sí hay elementos que se pueden y se deben registrar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues el guión de la obra, de teatro, claro, la partitura musical si la hay, los diseños detallados de escenografía, de vestuario, incluso una descripción escrita de la estructura dramática o de los movimientos de la coreografía. Y aquí hay algo vital que entender. El derecho de autor nace cuando creas la obra. No necesitas el registro para tener el derecho, pero el registro en la DNA es la prueba reina. La evidencia formal que dice, mire, esta obra existe desde esta fecha y el autor es esta persona. Y eso, si hay algún problema después, vale oro. Entendido, el registro como prueba. La segunda clave es más práctica, de documentación. Dejar un registro audiovisual de las presentaciones. Grabar las funciones, quizás hasta los ensayos generales. Ajá. Esto funciona como una evidencia complementaria súper poderosa. Si después alguien monta algo muy parecido, tener un video con fecha de tu montaje original puede ser clave para mostrar la similitud y un posible uso sin permiso. Es como un testigo visual de tu creación en acción. Totalmente. Y la tercera clave, que es indispensable sobre todo cuando la obra empieza a moverse, a presentarse en otros lados o en coproducción, es firmar acuerdos claros y por escrito. Papelito habla. Exacto. Contratos, convenios, cartas de acuerdo, lo que sea, pero que quede por escrito con los teatros, los espacios, los festivales, los coproductores. ¿Y qué debe decir ese acuerdo? Pues todo. ¿Qué derechos está cediendo temporalmente, solo para presentarla? También para grabarla. ¿Para qué usos específicos? ¿Cuántas funciones? ¿En qué ciudades? ¿Por cuánto tiempo? Las obligaciones de cada uno. Y claro, si hay plata de por medio, ¿cómo se va a manejar? Dejar esto claro desde el arranque evita muchísimos dolores de cabeza. Protege a todos. Un caso real. Una compañía de teatro de Medellín. Resulta que se enteraron de que una escuela en otra ciudad estaba montando una obra suya. ¡Uy, qué lío! Pero ojo, no solo la usaban sin permiso, sino que le habían metido mano al texto, le habían hecho cambios y la presentaban como si fuera una creación de la escuela. Peor todavía, plagio y modificación. Exacto. ¿Qué lo salvó? Que la compañía de Medellín tenía 2 cosas. 1, el guión original bien registradito en la adenda. Y 2, un buen dossier de la obra con pruebas de sus montajes anteriores. Con eso, pudieron ir a la adenda y pedir formalmente que la escuela dejara de usar la obra. Y lo más interesante, no tuvieron que meterse en una demanda judicial, que es larga, costosa. Sí, un desgaste enorme. La adenda intervino y la simple prueba de la autoría registrada fue suficiente para que les dieran la razón. Ahí se ve clarísimo el poder práctico de tener los papeles en regla. Es que es fundamental. A veces, para eventos, sobre todo si hay música, se pagan licencias generales. La típica licencia ASAICO para poner música en un bar o en una fiesta. Sí, la que pagan muchos locales. Exacto. Pero cuidado, esas licencias generales de SAICO cubren el uso de las canciones de su repertorio, pero normalmente no cubren otras cosas que pasan en un escenario. No cubren la representación de una obra de teatro completa, o una coreografía específica, o una adaptación. Para usar ese tipo de obras protegidas, casi siempre hay que ir directo a hablar con el titular de los derechos, el dramaturgo, su editorial, el coreógrafo, y conseguir un permiso específico para esa obra y ese uso. No podemos asumir que por pagar la licencia de música ya tenemos permiso para todo. La ley, vista así, acompaña la obra antes, durante y después de que cae el telón. Totalmente. Hay una frase que me pareció reveladora. En el fondo se trata de algo mucho más profundo, de cómo valoramos lo que creamos. O sea, esto toca la fibra de qué valor le damos a la creatividad humana. Precisamente. El derecho de autor se presenta aquí no como un simple reglamento, sino como un acto, diría yo, fundamental de reconocimiento a la dignidad del creador. Es una forma de decir, tu trabajo creativo importa. Claro. Cuando proteges una obra, no solo cuidas un archivo o un libreto, estás validando todo lo que hay detrás. El tiempo, la dedicación, la sensibilidad, el esfuerzo intelectual, emocional, el contexto cultural, social que la hizo posible. Estás diciendo que esa obra tiene historia, tiene raíz, tiene un porqué. Tiene valor. Tiene valor.
Y esto, en un país como Colombia, con nuestra riqueza cultural, pero también con nuestras brechas, nuestros desafíos sociales, adquiere una dimensión transformadora, ¿sabes? Se ve al derecho de autor como una herramienta concreta para la equidad, para la inclusión, para la justicia. Proteger lo que creas no es solo un gesto legal, es una estrategia de sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Vivimos, como bien dicen, en la era del copiar y pegar. Fácil, casi automático. Y justamente por eso se vuelve más vital que nunca aprender a hacer una pausa y preguntarnos, ¿de quién es esto? ¿Cómo le doy el crédito que merece? Porque cada vez que lo hacemos, reforzamos una verdad esencial. La creatividad no sale de la nada, no es anónima. Nace de alguien. Nace de alguien, de un individuo o de un colectivo, de un lugar, de una experiencia concreta. Se refuerza entonces la idea de que hablar de derecho de autor es, en gran medida, hablar de ética, de cómo construimos relaciones de respeto con las ideas y las creaciones de los demás, evitando la apropiación. De entender que el acceso libre a la cultura y al conocimiento, que es un derecho fundamental, no tiene por qué significar borrar la autoría. Exacto. Quizás es encontrar mejores formas de reconocerla. Y también de cómo podemos fomentar la creación colectiva, colaborativa, que es tan potente y necesaria, pero sin que eso implique diluir o invisibilizar las contribuciones individuales o comunitarias que nutren ese colectivo. Antes de que baje el telón, te dejamos unas tareas para poner en práctica tus derechos. Primero, haz un inventario de las obras que usas en tus funciones o eventos. ¿Son creaciones tuyas o estás utilizando obras de otras personas? Segundo, revisa si cuentas con las autorizaciones necesarias para presentarlas en público. Eso puede incluir permisos del autor, de herederos o de sociedades de gestión colectiva. Y tercero, verifica si el espacio donde presentas, sea un teatro, centro cultural o auditorio, tiene convenios vigentes con SAICO u otras entidades relacionadas con derechos de autor. Gracias por llevar tu arte al escenario con conciencia, respeto y belleza. Y por hacerlo, como siempre, en regla.